cuándo sería el punto de partida, creo yo, con Meli y con Ceci, hablar de algo que nos incomoda, que creemos que sabemos un montón, que hay que abordar algo de lo que sabemos un poco, experimentamos, que es la perimenopausia y la menopausia. Gracias a las dos por compartir esta intimidad en la cocina de Murad. Gracias por la invitación. Pero quiero empezar por el principio, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la peri y la menopausia? Te voy a aprovechar, Meli. Bien. Porque uno cree que todo es menopausia, ¿viste? Sí. Y hay una diferencia. Sí, hay un concepto importante que nos tenemos que llevar. La menopausia es un momento de nuestra vida donde la mujer ya cesa sus periodos menstruales, ¿no? Ya no sangra. O sea, cuando no sangras más, ese sería el momento, que es un instante. Es un momento. Un momento, que claro. se asimila con la llegada de la primera menstruación, que uno dice, bueno, entró en su menarca, pero luego no está en su periodo de menarca. La menarca es la primera menstruación. Claro. Y la menopausia es la última menstruación. Es un diagnóstico, lo que sería menopausia retrospectivo, porque la mujer tiene que cumplir 1 año sin tener ningún tipo de sangrado. Okay. Y se espera a partir de los 45 años, entre los 45 y 55 liquidada, años. Tengo todos los números. Entonces, todos los números, 4, 8. Muchas veces preguntan, bueno, ¿cuándo me va a llegar la menopausia? En realidad no lo podemos determinar, claro, porque se espera entre los 45 y 55 años. Son 10 años en los cuales las mujeres pueden llegar a entrar en menopausia a esas edades. Y la peri es lo que te va avisando que puede suceder. Exacto. Y la perimenopausia es todo el proceso de cambios donde nuestro sistema, no solo hormonal, ovárico, también otros sistemas hormonales, se va preparando para ese cese total de menstruación. Claro, así como nuestro cuerpo se prepara para la primera menstruación, también se prepara para la última. Exactamente, exactamente. Y este proceso, esta perimenopausia, puede durar años también. Qué mole, porque decir, decime un día y listo. No, hay que tener paciencia, chicas. Exactamente. Y aparte son cambios naturales nuestros y también necesarios. Hay, de todos modos, personas que tienen como experiencia que de repente les venía súper regular, sin ningún tipo de síntomas diferentes. Y de repente, un día para el otro, no les vino más la menstruación. Lo que se dice gente prolija. Exactamente. Que no le pasa a todo el mundo. Ordenada. Ordenada. Pero la gran mayoría empiezan a transitar cambios, síntomas que los podemos mencionar así. Que son un montón. Los más frecuentes son un montón, pero empiezan con calores en momentos donde están quizás sentadas o durmiendo y de repente les llega un fuego. A la noche. A la noche. Tipo, me despierto a las 3 de la mañana transpirada y hace 14 grados bajo cero. Exactamente. No. Bueno, esos son sofocos. Claro. Después, por ejemplo, irregularidades en el ciclo. Eran mujeres súper regulares y empiezan a tener o ciclos más largos o más cortitos cada 15 días. Después muchas veces refieren dolor de mamas y dicen, me siento como adolescente, me duelen las mamas de una forma. Eso también son síntomas que pueden presentarse porque nuestras hormonas son cíclicas y tienen un equilibrio. En cuanto empiezan a desfasarse un poquitito, ya empezamos a tener señales en el cuerpo que se traducen como síntomas y que son propios de la perimenopausia. Y las ganas de comer dulce, que no puedo dejar, que te deben referir un montón de chicas, es a la noche me da ganas de comer algo dulce y antes no me pasaba. Por ahí yo soy team salado. Y no sé, ya cené, ya todo y me agarra. ¿Puede tener que ver también con esto? Sí, totalmente. Con todo lo que decía recién Meli, de todo este proceso de fluctuación hormonal. Ese proceso de fluctuación hormonal, incluso cuando estamos menstruando. O sea, está esta fluctuación, ¿no? No solamente en el periodo de perimenopausia, menopausia, sino también ya ahí escucharnos, por ejemplo. Primero. Ya ahí escucharnos en situaciones de ciclo menstrual. Entonces, todo eso también... Que nos pasa muchos años de nuestras vidas. Porque un poco lo que decía ella... Nosotras menstruamos durante muchos años, desde la primera menstruación a la última hay una experiencia de vida en el medio, que esto no nos pasa, pero es como que, viste, lo focalizás y lo titulás. Tengo unas ganas de comer dulce, capaz que también antes te pasaba. Exacto, o lo mismo cuando de repente los calores, tengo menopausia, porque tengo menopausia. ¿Viste? No estoy en la etapa de menopausia o transitando, tengo menopausia. Entonces, también es como un poco eso.
de ir, lo que hablamos siempre, ¿no? El autoconocimiento, la autoobservación, de cómo vamos a llegar a esas etapas de la mejor manera y más saludable posible. Viste que te dicen, antes de llegar a la menopausia, que la menopausia no te agarre con sobrepeso. Totalmente. Otro mito, otro dicho que sucede. En un ¿O punto, es verdad? o sea, mito y no mito, porque también el hecho de las ausencias y de las desajustes, por decirlo así, Que va a pasar, de las lo que decía hormonas, Meli, va a pasar, es natural que suceda ese cambio Exacto. hormonal. claro, o sea, esos desajustes constantes de las hormonas, lo que hace es que también la grasa, porque las hormonas nos ayudan a ir distribuyendo las grasas en el cuerpo, pero cuando ya empiezan a declinar o a tener como más fluctuaciones, y Claro, la distribución también empieza a ser distinta. totalmente, y además empieza más a nivel abdominal, que antes no O estaba, sea, el rollito maldito. Que el rollito maldito, Lo de o acá. todo eso. Y te cuesta un montón, puede ser, que también esto lo hemos charlado varias veces, bajar. Yo como lo mismo y aumento de peso, por ejemplo. Mucha gente te lo cuenta. O reduzco las porciones, pero Sí. no, me cuesta un montón lo que a los 30 hacía una dieta y encontraba ese descenso rápidamente, ahora empieza a costar más. Ahora ya no, tal cual, pero también es por una cuestión de que se piensa que es seguir como cuando uno tenía 35 años. Es lo que, volvemos al punto, autopercibirnos, asumir. Entonces, El es ir a desafío nuevo. acompañar a ese ciclo hormonal, acompañar a nuestras hormonas y no sentir que vamos en contra. De repente, comer Claro. menos No luchar. no es la opción, porque también Comer menos no es la opción. no es la opción Ok. cuando entramos en ese periodo de perimenopausia o de menopausia, porque también, más allá de hormonas que tengan que ver con la parte femenina, estrógenos o Sí. progesterona y demás, también entran en juego cortisol, las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que es hormona, más allá de un cierto estrés. No es un estrés por emoción o psicológico. Sí, claro que sí, pero es algo hormonal y somos hormonas, son mensajeras. Se afecta una y empieza a las otras a activar, desactivar, aumentar, disminuir. Entonces, Claro, ellas tienen una interrelación, todas nuestras hormonas. sin tenemos una dudas. interrelación constante. Entonces, tener en cuenta esas cosas, es decir, acompañarnos a nosotras mismas a tratar de poder ser más amenas y decir, si estás en un estado medio de estrés, de cortisol alto, ¿y para qué si antes una forma de decir que muchas te presentan esto? Antes llegaba a 16 horas de ayuno, ahora no. No se puede. Porque Bueno. el cuerpo te está pidiendo otra cosa. Ahí tenemos el tema, ayuno intermitente. Me refuncionaba el ayuno intermitente. En la menopausia lo profundizo. Y capaz que en la menopausia necesitas un desayunar de verdad. Tal más cual. temprano, no tantas horas de Totalmente. ayuno. ¿Eso cambia según cada uno o Es depende. hay Es- alguna cuestión más general es que lo muy- podemos decir? Es muy depende, pero también tener en cuenta que esto de ir acompañando las hormonas en nuestros hábitos, en nuestras Sí. conductas, tiene que ver también con seguir el ritmo circadiano, que lo habrás escuchado muchas veces. Que para ¿no? el que no lo escuchó le podemos explicar. Tal cual, que o sea, es ese reloj biológico interno que tenemos de 24 horas, en Sí. donde a la mañana activa el cortisol, nos hace accionar, a la noche va bajando y empieza la melatonina para empezar a descansar. que eso todo el organismo lo produce solito. Lo produce solito. A veces lo alteramos y esa Lo producción alteramos. empieza con esto Claro, que decís. entonces, de repente hacías un ayuno o tu primera ingesta es al mediodía, después a la tarde y a la noche, tipo 11, 10 de la noche. Se hace la última Tardísimo. ingesta Claro, y el cuerpo ya está molido. muerto. Y tiene Quiere que ir a digerir. descansar y tiene que digerir y absorber. Claro, Entonces está diciendo, hace este laburo y está preparado para otro. Claro, exacto. Me Y a parece- ver, cuando somos más jóvenes, una forma de decir más jóvenes, o sea, Sí, cuando bueno, menos de 40 nuestra edad años, biológica cambia. es como que es más fácil como regular ese ritmo circadiano, pero en lo que es en otros momentos de la vida, en otras etapas de la vida, es decir, bueno, ahora estoy en esta situación. Bueno, Exacto. vayamos Mi cambiando. máquina puede procesar los alimentos a esta hora. Si yo lo pongo, me cuesta el doble de Sí, trabajo. es que son eso. otros requerimientos metabólicos Claro. que tiene nuestro cuerpo. Entonces es ir entendiendo primero que los buenos hábitos los tenemos que mantener siempre. Sí. Pero quizás en este momento actual, a nivel social y a nivel salud, donde está habiendo mayor conciencia del cuerpo, sobre todo en lo que es salud femenina, visibilizar estas etapas de nuestra vida. También mencionar que no hace falta, o sea, sin mirar atrás todo lo que hicimos,
siempre es un buen momento para empezar con algún cambio. El que puedas, pero que negocies con vos. Exactamente. Esto lo voy a poder cumplir. Porque también está ese pensamiento de, bueno, yo nunca hice deporte, nunca me alimenté, o sea, nunca supe cómo comer, no voy a empezar ahora. Yo nunca engordé, yo siempre comí como quise, dormí cuando quise, soy noctámbula, me gusta cenar a las 12 de la noche. Está bien, lo hiciste toda tu vida, ok. Ahora capaz que necesitamos ajustar eso. Exacto, sobre todo si hay síntomas, si hay molestias que nos afectan nuestra calidad de vida. No puedo dormir, estoy en pareja, de repente prendo el aire, pero estamos en invierno. Mucha gente con habitación separada en esta etapa. Los pibes se fueron, ¿sabes cómo agarrar las habitaciones? Genera conflictos hasta en lo que es la percepción de la propia imagen. Total. También aceptar que nuestro cuerpo cambia, entonces es ir acompañando esos cambios y quererse. Yo creo que lo más importante es decir, somos un cuerpo, es el que me lleva a todos lados, el que me permite hacer lo que disfruto, lo que me hace feliz, entonces cuidarlo y reconocerlo y poder entender que no todo tampoco es un fármaco, ¿no? Porque muchas veces aparecen los síntomas, quiero que algo que me lo resuelva. Dame la pastillita que me lo resuelva. La resolución la tenemos nosotros en nuestras decisiones. Si bien a veces hay necesidad de indicar tratamientos farmacológicos, el estilo de vida es el tratamiento base para muchas situaciones. Total. Y lo que es la menopausia. Y hay algo para mencionar, ¿cuál es la etapa? Si la menopausia es un momento, lo que empezamos a transitar es el climaterio. Y ahí es donde, en esa etapa del climaterio de la mujer, tenemos que hacer muchísimo hincapié en la alimentación, en la actividad física. Si nunca hice nada, salir a caminar, buscar algo que disfrute hacer y empezar sin miedos, pilates, alguna Nunca actividad. Es tarde, ese es un mensaje que me parece. Tarde. No lo hiciste durante 40 años de tu vida, bueno, ahora es el primer día de esta nueva forma de vivir. Exacto. No quiero perderme algo que decíamos para seguir un poco la línea, ¿no? Las hormonas. ¿Cuáles son esas hormonas? Que hay muchas, porque nombramos varias, pero esas hormonas que son las que empiezan a fluctuar más dentro de esta etapa de la peri, de la meno y del climaterio, que son como 3 etapas, una tras de la otra, ¿no? Y la reina protagonista es el estrógeno. ¿Por qué? ¿Qué hace el estrógeno? El estrógeno tiene muchas funciones, más allá de lo reproductivo, que lo dejamos un poquito de lado. No va a pasar ahora no va a servir para eso, chicas. Pero es el encargado de la protección ósea, por eso es tan importante el control de los huesos cuando está el cese de la menstruación. Cardiovascular, hay algo que quizás no se habla mucho, que es el riesgo cardiovascular que aumenta en la mujer. Sí. A partir de la menopausia y todo lo que es la piel, las mucosas. Que se te seca. Exactamente, que se habla mucho de sequedad vaginal, pero también cambia el aspecto de toda la piel, entonces es importante hidratarse, no solo con crema, geles hidratantes, con agua, con la alimentación, porque no solo el agua hidrata. No, claro. La tenés muy bien entrenada. Se entrena mutuamente, chicas. No, es verdad, la hidratación. Y la importancia es esto de abordar nuestra salud clínica, ginecológica y nutricional, que eso siempre tratamos de hacer hincapié en un trabajo profesional interdisciplinario. Sí. Bueno, el estrógeno entonces es la reina. La reina que hace todo esto. La progesterona, que también es otra hormona que forma parte de todo el ciclo hormonal. Y uno también de la progesterona, que está asociada muchas veces al hombre, ¿viste? Pero las mujeres como no, la testosterona. La testosterona, que era la otra que íbamos a decir. Que eso también baja. Sí, baja un montón en la mujer y está. Sí. Y la progesterona, el rol, ¿cuál es? El rol de la progesterona en la etapa reproductiva es una hormona que se libera cuando ovulamos y prepara el endometrio para la implantación, ¿no? Porque nosotros menstruamos y porque el endometrio se va preparando para una implantación. Y también tiene funciones a nivel muchas emocionales, por eso está el síndrome premenstrual cuando la progesterona baja. Y por eso en esta etapa también hay tantas emociones a flor de piel. Exactamente. ¿No? Porque la progesterona también baja en la es como una hormona que predomina mucho en la depresión, en el decaimiento, bueno, en esto de la baja libido, la testosterona. Bueno, todas las hormonas cumplen una función. Son un equipo, como decía recién Ceci, todas tienen una función. Cuando una está peor, la otra le dice, che, bueno, a vos. Y a veces están todas para atrás. Es como estamos todos para atrás. ¿Y ahora qué hacemos? Pero a nivel fisiológico,
biológico, tener estrógenos a los 70 años no es bueno. No sería porque bueno, tiene claro. un riesgo de patologías que son dependientes de hormonas que si están presentes nos generan complicaciones. O sea, el cuerpo es sabio. Lo que hay que saber es acompañarlo y los efectos que produce el cese de estas hormonas, poder reemplazarlo con un estilo de vida para que no nos afecte. Dentro, vos decías, por ejemplo, el tema óseo, que está también asociado a esta etapa. ¿Alcanza con con la alimentación consciente o a veces es necesario suplementar? Porque ahí tenemos otro tema. Suplemento, complemento, autodiagnóstico. Voy a la farmacia y me voy trayendo un par de magnesio, estas cositas. Vos decís, no sé si lo necesitas. Totalmente. Hay veces que sí es necesario y hay otras que no. Que con la alimentación podríamos Porque llevarlo. en realidad, a ver, hay personas que tienen un estilo de vida o una calidad de vida y de alimentación que Sí. pueden ir como complementando, o sea, a este momento. La idea también siempre es tratar de hacer la prevención desde el inicio, porque cuando ya uno llega a una perimenopausia o una menopausia como con tanta sintomatología activa, y ya hablamos de algo como más una menopausia patológica, más que llegar a la etapa de otra manera, ¿no? Podemos prepararnos también para Podemos esto. prepararnos para eso, hacer esa prevención. Sí. Entonces, siempre, o sea, como baja la testosterona, viste que se habla mucho del ejercicio de fuerza en la mujer. Sí, en que te esta dicen, no sé si es tan importante lo aeróbico como lo que es fuerza. Exacto, pero Por- también una cuestión de desarrollar músculo para proteger la parte ósea, la Sí. parte articular, o sea, para la sarcopenia, que no se, o sea, que no disminuya este músculo Sí. a nivel que es nuestro digamos, Sostén, sostén y claro. nuestro depósito a largo plazo. O sea, nos Nuestra caemos. mejor inversión. Claro, nos caemos. Dice que hay muchos adultos mayores y demás que se caen, fracturan. Bueno, fractura de cadera, pero todo eso que después te paraliza y que hablamos siempre de no perder esa autonomía. Parece como que uno está hablando, estamos hablando del futuro y lo podemos empezar a construir hoy. Exacto, y ¿No? también por eso se habla mucho del concepto de longevidad saludable, Sí, ¿no? claro. O sea, pero es a largo plazo, no el concepto de longevidad como de viejo. ¿no? Eternidad, claro, ¿no? Y pensar también que la ciencia ha avanzado tanto, que lo que a lo mejor había como recursos hasta hace 10 años, hoy tenemos un montón de otras herramientas y hay una perspectiva de vida mayor. Sí. El tema es que si no hacemos las cosas para este cuerpito, cuidarlo, va a ser el mismo siempre, lo que decía vos, es el que nos acompaña desde que nacemos hasta el fin Exactamente. de nuestros días. El tema es Entonces, cómo llegamos hasta ahí, ¿no? Porque antes de, no, porque mis abuelos llegaban a los 100 años, sí, Sí. pero con diabetes, con tomando un montón de antihipertensivos, que esto, que lo otro. Entonces es como que eso también, ¿no? ¿De Sí, qué manera re. llegamos? Yo para ir llevándolo a lo concreto, por ejemplo, decíamos, el ayuno en la menopausia a lo mejor no es lo mejor, parece un juego de palabras, para todas. Para Quizás todas. algunas sí, pero digo, no es una cuestión de moda, es una cuestión que tenemos que consultar en principio con nuestro gineco y con un nutri que trabaja articuladamente para entender soluciones. Ese Sí. sería el primer paso. Sí. Si yo tengo que desayunar en esta etapa, ¿qué conviene? ¿Que consuma fruta, que consuma algo dulce, que me haga un jugo de naranja, que me haga un huevo revuelto, una proteína? ¿Qué sería más oportuno? Siempre lo que uno tiene que tener en cuenta que también entramos en un estado de catabolismo, por decirlo así, ¿no? Todo empieza como a degradarse, entonces lo que tenemos que tratar es de conservar eso poco que tenemos, ¿no? Ok. Masa muscular y demás. En principio lo que siempre hablamos es alimentación real, alimentos naturales, lo que hablábamos el Sí. otro día de... La menor cantidad de empaquetado. Exactamente. Y que siempre haya un buen pool de una distribución de proteínas de alto valor biológico, en este caso proteínas animales, igual Ok. de una persona que no consume productos animales o que tiene Claro, una alimentación los más vegetarianos, veganos. Claro, es se otro puede hacer tema. algo como bien marcado, como para tratar de llegar a eso, porque es posible, pero tiene que ser como bien Claro, paulatino. específico. Entonces, también hay que tener en cuenta que si, viste esa grasita abdominal Sí. que se empieza nos gusta a a nadie. ver, que no nos gusta nada, también está como muy implicada en la insulina, que es otra hormona. Que esa hormona, si bien es la que nos va a ayudar a regular esas glucosas en sangre cuando uno come, cuando empieza a estar en exceso y se alteraron las otras hormonas y demás, y empieza a quedar alta y es la que nos da... Hago un mapa. El estrógeno, la testosterona, la progesterona son cosas que ya sabemos que van a ir en descenso naturalmente por la etapa que estamos. Y encima después nos alimentamos mal, la insulina es un despelote, el cortisol es estrés. Entonces digo, estas que son las que puedo quizás manejar
sabiendo que estas van a estar más debiluchas, puede hacer un buen equilibrio. Sí, totalmente. Por eso es acompañar. Son como ese equipos proceso. para ir poniéndolo en plano de, che, esto sí lo puedo manejar, hago algo para que estas no se bajan tampoco, no se pongan como se van a poner las otras, que el otro no voy a poder modificarlo porque es parte natural de la vida. Exacto. Y yo creo que la principal herramienta, primero, es no llegar a por ejemplo, aumento de la insulina, y detenerlo. El aumento de la insulina es una señal, yo siempre les digo, es la antesala a una patología crónica. Si ahora no me pongo las pilas, no soy consciente de cómo me alimento, de cómo es mi estilo de vida, puedo llegar a empezar con un diagnóstico de una patología. Es una alerta muy importante. Entonces, y se puede mejorar con cambios de hábitos, pero sin necesidad de tomar ninguna medicación, y esos hábitos que puedan mantenerse en el tiempo. Mira, te retomo, Meli, porque vos decís, podemos intentar primero cambiar el hábito, porque esto que vos decías, ¿hay una pastillita que resuelva esto? Claro. No, primero tenés que cambiar vos, que lo podemos hacer. Porque en realidad a largo plazo esa pastillita no te va a servir tampoco, porque si no cambias tus hábitos y por ahora te lo regula una pastillita, en algún momento va a necesitar más dosis. Claro, y es un camino es como un sin parche, fin. Exactamente. Sí. Y a veces es difícil esa conciencia, ¿no? Nos cuesta un montón. Fui a consultar por X motivo y no sé, tengo que salir a caminar y, o sea, no tengo tiempo. Exactamente, claro. Es generarse ese compromiso con uno mismo. ¿Es difícil? Súper. Sí. Sabemos que es difícil. Sabemos que hasta de manera personal a veces es difícil conseguir y entender esos tiempos. Pero sí está demostrado que apenas empecemos, el cuerpo solo lo va a empezar a necesitar, y una vez que se crea el hábito ya es parte de nuestra vida. Sí, el otro día decían que se necesitan 3 semanas como para crear un hábito, 20 días aproximadamente, que tenés que hacerlo 20 días continuados. Exacto. Como para crear un hábito, el que quieras, actividad física, alimentación, digo, tengo que concientizarme que ese tiempo es como una transformación. Y ni hablar cuando empezás a ver los resultados. Claro, ahí te encanta. Ahí ya decís, tenían razón. Sí. ¿Cuánto tiempo perdí? Es Exactamente. como pero dar bueno, este primer paso. Claro. Es empezar se sienten mejor, se alivian los sofocos, cambia la piel, el metabolismo, o sea, los cambios son reales y son evidentes, o sea, se ven. Y vos sos tu propia, lo lindo de eso es que lo creaste vos. Exacto, ¿entendés? Lo lograste vos. Lo lograste vos. Y eso yo creo que tiene una energía y un impulso que no cotiza en bolsa, ¿viste? Es como eso de haber logrado algo, te lleva al próximo nivel. Que es eso lo importante. Eso es lo que yo siempre les digo, o sea, a la gente, ¿no? En ese sentido de, no importa la calidad de los alimentos que vos estés eligiendo. Sí, claro que importa, cuando uno tiene que empezar como más desde el inicio, ¿no? Pero ya que vos le estés poniendo la energía para que eso suceda, ya es más válido que y cuando ves los resultados, como dice Meli, claro, es como, tenía razón, no creo en tu palabra, sino en los hechos, ¿no? Exacto. Y eso está muy bueno. Ahora, cuando empezamos a hablar, ¿querés que vayamos haciendo ya lo que sería un desayuno? Mientras vamos charlando de lo que sería un desayuno, así me explicás bien de lo que podemos recomendar en esta etapa y ojalá en otras. Pero por ahí, si sos... Yo a mi hijo le doy la naranja en vez de en jugo, la corto en gajo y se la doy en gajo porque la fibra entiendo que es mucho mejor. Pero a lo mejor hay otras decisiones que me pueden ayudar. Hablando de las hormonas, ¿cuán necesario es, más allá de que el diagnóstico es un traje siempre a medida, las modas como por ejemplo el chip? El chip hormonal. A mis amigas les funciona el chip hormonal. Yo voy y le digo, poneme el chip hormonal. ¿Todas podemos calificar para lo mismo? No. Es muy importante primero la evaluación de cada mujer en particular, y también el síntoma que tengan para ver si se puede mejorar con esta suplementación, que el chip es un pellet de testosterona, que en realidad hasta esa selección de dosis es personalizada. ¿Cómo funciona el chip? Porque es intradérmico, ¿no? Es intradérmico, dura aproximadamente 6 meses, no hace falta sacarlo, es como que se reabsorbe. Y hay mujeres que notan mejora en lo que es la piel, en la lubricación, en su estado de ánimo, en la energía que tienen. Porque está mal llamado chip sexual, ¿no? Que uno se imagina que se lo pone y lo único que tiene Tengo un amigo varón muy conocido que me dice...
el chip yo me lo puse y mi mujer también y es fantástico. Le digo, pero esto no sé, pero fascinado. Sí. Y es un hombre, porque también hablábamos antes, ¿no? Del hombre y en toda esta etapa que también, más allá de que no pase el periodo en su cuerpo, también le pasan otras cosas. Exacto. No son lo mismo que a las mujeres, pero también están atravesadas. Pero hay mujeres que quizás lo utilizan y no notan cambios y quizás no era lo que necesitaban. O lo que esperaban, claro. O lo que esperaban. Entonces es importante saber que existen herramientas. No es lo único. No es lo único y es muy personalizado. Son hormonas, tiene sus efectos secundarios también. Uno tiene que hacer una evaluación hormonal efecto previa. secundario, la hormona que vos te pones artificialmente. Exactamente. En tu cuerpo la fuiste creando de manera natural. Y estas no dejan de ser hormonas sintéticas. Exacto. Que si no había un déficit de esta hormona y yo la estoy aparte agregando, puede generar y hay que hacer un seguimiento también. No es el otro día lo hablábamos con, ¿sabes qué? Con los ansiolíticos. Que hay gente que va al psiquiatra, le dicen tomate un clona y están años tomando clona. No. Esto lo mismo, la terapia hormonal tiene que estar recontra controlada por un profesional. Exactamente. Y después hay otras terapias hormonales y en lo que es la salud femenina hay que tener en cuenta el control del endometrio, de las mamas, o sea, todo tiene sus pros y sus contras, por eso hoy en día, antes había terapias de reemplazo hormonal que se daban en mujeres que estaban transitando el climaterio, que hoy por hoy no están indicadas. No, bueno, ¿te acordás los geles de estrógeno que era pobre mujer? Igual se dan, pero en algunos casos... Antes se le daba casi a todo el mundo. Exacto. Era tipo, tenías cierta edad y te daban la cremita y vos decían, es necesario, chica. Sí. No era necesario para todo. Y bueno, y otro gran mito que hay es, bueno, ya entré en la perio, en la menopausia y las mujeres, no sé si lo viste alguna vez, Ceci, pero la gente por ahí de más de 60, 70, ya nos hacen controles mamarios porque dicen, ya no fabrico. Y hay una cantidad enorme de diagnósticos tardíos de cáncer de mama. Y es que es la edad donde mayor prevalencia hay a partir de los 50, hay mayor diagnóstico de cáncer de mama. Y es súper importante. Aunque estén cursando el climaterio, aunque no estén en pareja, porque muchas mujeres quizás se separan o quedan viudas y de repente como relacionan su control de salud en lo que es las relaciones sexuales. Sí. Eso es muy importante. Y hablábamos de la mamografía, hablamos de la densitometría, los controles clínicos, porque también quizás solemos ir solo a la ginecóloga, quienes logran ir una vez al año, y el clínico queda ahí a un costado. Que en realidad debería ser el clínico y después que tu jefe de campaña te vaya orientando para todas las otras consultas. La tensión arterial, cardiovascular, cómo está el colesterol, o sea, hay un montón de aspectos clínicos, metabólicos y hormonales que tenemos que ir controlando. Claro, sí. Y aparte de esto, tener en cuenta que somos un todo. Exactamente. Esto que vos decías, las mujeres que creen que como ya están viudas o separadas, lo que no tienen una vida sexual activa, tienen menos incidencia de quizás tener problemas como puede ser desarrollar un cáncer. Exacto. Y no es nada que ver tiene con eso. Y además hoy, también hay que decir esto, hoy estamos en un mundo en donde con un diagnóstico temprano tenemos muchas chances de salir adelante. O sea, la idea siempre es diagnosticar en etapas tempranas y hay muchísimas herramientas de diagnóstico y de tratamiento. Y hablando de quizás estas mujeres que quizás relacionan control ginecológico con la sexualidad, hablar también que el climaterio es una etapa hermosa donde se descubren sexualmente diferente a lo que era antes, o sea, que a veces se piensa que, bueno, es el fin de la sexualidad, ya no soy, o sea, no sirvo como mujer porque soy menopáusica. Y todo lo contrario, o sea, está todo visto. Lo contrario porque estás en una etapa de tu vida en la que ya te conoces un montón. Y tenés más para conocer todavía. Claro. La llegada de la menopausia y el climaterio es una crisis vital que vivimos todas y en esa crisis hay un reaprendizaje de lo que vivimos, ¿no? En ningún momento dejamos de haberlo aprendido todo, ¿no? Bueno, ya a esta altura está bueno lo que decís, porque uno cree que ya se la sabe todo, que ya te pasó todo y te falta aprender un montón. Siempre nos queda por aprender. Así que, o sea... Me gusta esa mirada, porque en realidad es como experimentar una etapa distinta. Cuando somos mamá, la primera vez nadie te enseñó. Y cuando tenés un segundo hijo decís, yo ya fui mamá, pero mira, estoy aprendiendo otras cosas. Exactamente. Y esto es lo mismo. Soy mujer, me conocí de una manera y mirá todo lo que tengo todavía por redescubrir, ¿no?
Y esto es un poco lo que decías vos, es decir, de permitirnos, ¿te anda o no te anda? ¿Te anda? No te anda, ahora se va a aprender. Tener esta cosa de autopercepción, ¿no? De darnos bola en el autoconocimiento y no estar tan atentos quizás a la mirada del entorno. Esto como lo que hablábamos antes, el ascenso o descenso de peso puede fluctuar un montón en las personas. Y te dice, estás menopáusica, estás más gordita, te tiran así como... Sí, te la tiran, ¿viste? O sea... Hago lo que puedo. ¿Cuántos años tenés? Porque, estás entrando en menopausia. Es como es horrible, chica. No hay filtro, o sea, es como que... Sí. Pero ahí está también la mirada, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotras con eso? Porque todo pasa te va horrible, cambiando. te pasa horrible. No, tal decís, cual. ¿qué tenés que opinar? No, el del tema cuerpo ajeno en es principio. primero, claro, no se opina del cuerpo ajeno, y segundo es cuál es el concepto de la persona que dice o sea, sos menopáusica. Sí, en realidad sí. es una etapa de la vida. Es como que igual está asociado, digamos la verdad, Está asociado a como lo negativo. Lo negativo total, esto que vos decías, es una etapa de redescubrimiento, de reencontrarme conmigo cuando a lo mejor estuve muchos años dedicada a la vida de otros, a asistir a mi familia, a mis hijos, y te encontrás con hijos que ya crecieron, que te necesitan menos, que está bueno Sí. porque de eso se trata la vida, o te encontrás vos con menos demanda laboral, o con más claridad respecto a lo que te gusta o no te gusta. Y eso es todo un tema. Exacto. Todo un tema. También hay un tema de reproducción que no lo podemos dejar de lado, que yo tengo 48 años y tengo amigas de 45, 46, 47 que han decidido no tener familia, no tener hijos, y otras que no han podido establecer eso. Y es una crisis también, Sí. en la que te enfrentás a este balance de la vida. Y es Exactamente. emocional. Desde distintos Totalmente. lugares. En este caso puede ser de esto, pero hay gente que también tiene pérdidas y emocionalmente hay una crisis asociada, pero no tiene que ver con la menopausia, me parece. Tiene que ver, más allá de que obviamente hay una cuestión hormonal, tiene que ver también con esto que decías vos. Estamos en una etapa de la vida tan desafiante como la es a lo mejor la etapa de la adolescencia o como es la etapa de la adultez, en la que uno tiene que empezar a autopercibirse de una manera distinta. Sí, y encontrar, a ver, bueno, quizás reevaluar lo que vivió, quiero seguir haciendo lo mismo, estoy a tiempo de hacer lo que en algún momento quise hacer y no pude. Recontra. O sea, verlo como una oportunidad para cumplir sueños, no quiero que suene como No, pero no superfluo, es idílico, es real. es ¿Ahora qué así. hago con mi tiempo? Es que Tengo es más así, tiempo. ¿Qué es hago? así, Bueno, totalmente. y eso es parte también es terapéutico buscar cosas para hacer que nos hagan bien. ¿Puedo decir que ayuda un poco a ese equilibrio? Pero al 100%. Sentirme, por la ejemplo... salud mental es también, Clave. aparte de la alimentación y los hábitos, es parte de cómo nos vamos a sentir nosotros Sí. durante el día y en experiencia de cómo estamos viviendo con nosotros mismos y con los demás. Buscar cosas que nos distraigan. La actividad física ya de por sí, te hace bien en se varios sabe aspectos. que hace sí. bien en los aspectos de nuestra salud mental, pero buscar actividades recreativas, de ocio, que nos dé También disfrute. convengamos que te pasa que decís, che, en vez de salir prefiero quedarme en mi casa mirando una peli. Porque Bueno, te pero si recluís. disfrutás- Si todo el tiempo te recluís también es un Bueno, tema. exactamente. Si ya uno tiene amigos o lo que sea y decís, che, ¿qué le pasa que nunca puede, que no está? Ahí puede tener que ver con lo emocional. Vos sos una nona, Luciana, que se guarda los fines de semana. De ahí está el equilibrio. Se rió. No salir, o sea, quizás es una persona que no le gusta salir Pero de si noche. nunca te gustó, a lo mejor está bien, es lógico. Ahora, si de repente te recluís, nadie más te ve Claro. la cara, es un determinante, porque esto que vos decías, la depresión es una de las cosas que puede pasar Exacto. colaterales. Sí, sí, Que sí. también tiene solución, hay que abordarlo nada más. Y, o sea, siempre hay que tener un psicólogo. Total. eh, Un psicólogo a mano, chicos, a siempre, mano, siempre. En que a cualquier veces etapa de la vida. se hacen ciclos de terapia, no necesariamente tenemos que estar 20 años. Claro. Y creo que en esta etapa es un buen momento para conversar de cómo nos sentimos, de qué herramientas puedo tener, si me siento de determinada forma, porque lo que te da el psicólogo es herramientas para poder afrontar. Claro, exacto. No te da la solución, te ayuda a que vos Esa- encuentres las elecciones que tenés que tomar. Exacto. Obviamente. Cuando hablamos de, fíjate que hablamos de hormonas, de emociones, de toma de decisiones, en definitiva, estamos en toda nuestra vida, pero yo creo que acá en esta etapa tenemos un poco más de conciencia de que es nuestro trabajo informarnos para después decidir qué hacer. Porque no hay un Exactamente. médico, no hay una pastilla, no hay un responsable de nosotras que no seamos nosotras mismas. Exactamente. Es de alto impacto saber eso.
es nuestra responsabilidad siempre estar acompañados con profesionales que nos puedan asesorar y acompañar. Pero no entender la consulta médica como, bueno, tengo que buscar algo patológico. Claro, Melissa, diagnosticame. Claro. Vos decís, ¿por qué te tengo que diagnosticar si a lo mejor no tenés diagnóstico? Y quizás la consulta es para ver cómo puedo empezar a atravesar esta etapa de mi vida. Fundamental. Totalmente. Lo re recomiendo eso, ¿no? Totalmente. Además, otra de las cosas que suceden es que creo que todos, en algún momento de la vida, todas, vamos a tener que hacer algún cambio en el estilo de vida. Vale, claro. Ya sea por una situación que nos amerite o una condición o lo que sea, o porque es una elección propia. Si yo quiero llegar bien a un estadio de perimenopausia, menopausia, bueno, me voy a empezar ahora. Soy responsable de eso. O sea, pero vos pensás que la humanidad está creada de esa manera. Cuando somos bebés, nacemos, vamos a la teta de nuestra mamá para... Después dejamos de la teta para para alimentarnos. Y fíjate que a lo largo... ¿Por qué nos cuesta tanto vernos como esto, como individuos que tenemos, digamos, una naturaleza y que la naturaleza está dada por esto, por adaptarnos? ¿Por qué pretendemos hacer lo mismo que decía vos, a los 30 que a los 50, que a los 60? Exacto. No va, el cuerpo que tengo no me va a rendir de la misma manera. Es biología pura, casi te diría. Sí, no. y también esto de aprender y reaprender. Todo el tiempo, Con Ceci siempre trabajamos en el hecho de que, por ejemplo, la consulta con nutricionista no es para, que esto se lo digo siempre a mis pacientes, no es para ir y que te vayas con una grilla de desayuno, almuerzo, merienda, cena. Es para que vos aprendas a ver qué es lo que tu cuerpo requiere. Para que chequeemos, ¿qué venís comiendo? ¿Y qué venís haciendo? Y capaz que si hacemos esto y tenés esto, podemos solucionarlo. ¿Cómo son tus hábitos para mejorar o disminuir cierto consumo de ciertos alimentos que en tu cuerpo no te favorecen? Claro, eso está muy bueno. Porque viste que la Nutri la tenemos asociada solo a la dieta. Solo al descenso de peso. Eso no se mantiene en el tiempo y tampoco el descenso de peso, si se tiene que dar, se va a dar solo si tus cambios de hábitos hicieron que metabólicamente ese peso vaya en descenso. Total. O sea, no tiene que ser el objetivo. Total. Entonces, eso es fundamental también. Aparte entender. del descenso o el ascenso, subir mucho, bajar mucho, te está a lo mejor manifestando algo que a tu cuerpo le está pasando y que no está solo relacionado a la alimentación. Absolutamente. Y mucho más en esta etapa, ¿no? Puede estar relacionado a otras cosas. Justamente en esta etapa también, otra de las cosas que sucede es muchas mujeres hacen muchas restricciones a lo largo de la vida, ¿no? Total. Y de repente todo esto cambia y todo lo que vos le estuviste como restringiendo y frenando, en este momento que el cuerpo está necesitando otras cosas, otros nutrientes y demás. Lo tengo que meter. O sea, claro. Tanta restricción que le diste durante tantos años, ahora, ¡pumba!, se te va el peso. En un segundo subí de peso. Y todo lo que me funcionó, quizás hoy lo tengo que ahora adaptar. Ya no, exacto. Claro. Y ahora es como, bueno, y es como, primero, esta situación. Desaprender para aprender, como digo yo siempre. Exactamente. Tengo que desaprender esto que me funcionó, gracias, ahora tengo que tomar otras tengo decisiones. Que volver a adaptar y a esta nueva etapa. O sea, eso es lo que quizás es el proceso de ir entendiendo y amigarse. Nos y yo recuesta, digo, no se enojen con chicas. El cuerpo. Exacto. No te enojes con el cuerpo ni con vos. Uno hace lo que puede también. Vernos un poco más amorosamente, perdonarnos. Parece que estamos hablando de una banalidad, pero la verdad es que aceptar nuestra situación, vernos al espejo con cariño, entender que lo que hagamos tiene que ver con lo que nos haga sentir bien. Exacto. Me parece que hay que correrla a Meli para acá porque si no ya va a quedar como el sol te ilumina. El sol, ahora Bruno te va a acercar. ¿Qué hiciste? El desayuno ideal por Ceci Sánchez, señoras, señores. ¿Qué tiene ese desayuno? Acá tenemos palta, que bueno, viste que ahora dicen palta. Palta. Lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Que idealmente alimentos reales. Acá lo que... Alimento real, full. Bueno, el desayuno sería full. Este es una opción de desayuno. ¿Qué tiene? Describamos esto, porque acá, viste que uno dice, yo no como hidrato. No, hay que comer. No, hay que comerlos, obviamente. Pero es como integral, hay que hacer un buen equilibrio. Claro, ese por ejemplo tiene un trigo sarraceno, que es un tipo de trigo que está buenísimo. Es un pseudo cereal, se llama, o sea que tiene fibra, pero no contiene gluten. Por ende no es inflamatorio, porque si vamos al caso, por decirlo así, ese tipo de etapas son inflamatorias, porque el cuerpo está haciendo un proceso diferente, pero es una inflamación
fisiológica propia Sí, del que es cuerpo. lo que decíamos, eso va a pasar igual. Exacto. ¿Cómo ayudo para que no sea más inflamado todo? Exacto. Todo lo que hay externo, Controlémoslo. Controlémoslo Bueno. y lo que incorporamos nosotros, bueno, está a nuestro alcance. Entonces, trigo sarraceno tiene un poquito de harina de almendras y tiene un poquito de harina de arroz. ¿Lo haces vos al pancito? Sí. Me O sea, encanta. Después un vamos a huevi- compartir la Sí. receta. Después te comparto la receta. Entonces, proteína, lo que hablábamos, tiene que haber siempre. Sí, o sea, Acá idealmente estaría el huevo, la prote sería el huevo. la prote sería el huevo y lo que es la palta, que es la grasa de buena calidad, que las grasas son necesarias para la formación hormonal. El otro día discutí con una amiga porque me decía, no, la palta te tira un montón de calorías. Le digo, Claro. pero está bien, pero las calorías... Son no- calorías buenas. Claro. Claro, es que hoy en día tenemos que pensar más en función de calidad nutricional que Ahí las va. calorías. Porque, Bien. por ejemplo, un No producto contar light. calorías. Claro, un producto light. No, es un- tiene menos bueno. calorías, pero hay un montón de conservantes, aditivos, un montón de porquerías que al cuerpo Claro, en no el le... equilibrio no me funciona. No. Entonces, ¿Viste que hubo una época que ibas y comprabas todos verdes todo en el verde, supermercado? Y todo hoy- verde, todo light, y hoy ya no. No. Es más, hoy sí se consumen lácteos, idealmente que sean enteros, porque tienen un montón de otras cosas que le agregan para darle un cierto sabor que la grasa se los Claro. da. Sí, sí. Entonces, por un lado, grasa Las de buena grasas, calidad, proteínas proteína. de alto biológico, fibra, y también tenemos acá Arándanos. arándanos, que los arándanos son Amamos los arándanos. amamos los arándanos, y en esta etapa también es como muy clave porque son altos en fitoestrógenos. ¿Qué hacen los Que los fitoestrógenos lo que hacen es como, ya que los estrógenos van cayendo en esta Que etapa, ya nos lo dijo Meli, van a caer igual. o van sea, a caer sí. igual, entonces Chicas. como que es una forma de darle un poquito de estrógenos de manera extra, natural. Y a No su vez- compensa la totalidad de lo que va a pasar, No, pero bueno. pero son antioxidantes ayuda. Sí. también, o sea Ok. que aumentan lo que tiene que ver ahí con radicales libres y, Y el demás. fruto seco, todos califican castaña, Ideal- almendra, nuez. Idealmente, almendras y nueces, porque tienen más contenidos de omega Ah, mira. 9 y las almendras tienen calcio Que también, dijimos antes que lo íbamos a Sí. necesitar. que va a ser, exactamente, va a ser un producto Pero que, ahí, por ejemplo, con tu Nutri de confianza estableces qué cantidad. claro, No me voy a comer un paquete de almendras. No, por Ok, eso también acá, o sea, hay que tener en cuenta la combinación de ciertos alimentos, Claro. ¿no? Y sí. Ah, ¿Y las hay- porciones? Y las porciones lo mismo, o sea, va a ser, depende de la persona. Ok. Acá, El como te traje a decía medida, lo que antes, dijimos antes, es el traje a medida. sí, Depende de tu fisonomía, tu masa muscular. tu estilo de vida, si haces Total. ejercicio, si no, y demás. Y aparte, otra de las cosas, hay mucha gente que viene y te pregunta, ¿qué pasa con el calcio? Porque la gente, el médico me manda a tomar calcio. Sí, suplemento. Leche, pero leche, de alimentos, decís de vos. alimentos, Ujú. leche, bla, bla. Y ¿Y? es como que se llenan de leche, se inflaman, o sea, Claro. y demás. O de Claro, hay otros mucha gente produ- que es tiene intolerante. intolerante a la lactosa, por ejemplo, y vos le das leche y la Sí, matás. Por eso, entonces hay productos que ya podemos incorporar diariamente con calcio, por ejemplo. Los frutos secos como las almendras, semillas de sésamo, Ah, la los de coles, y el el kale. molinillo, me acuerdo que me ha dicho vos con la de Claro, sésamo para exacto. romperlo. Sí. Entonces, todo eso va a hacer que hagamos como un buen pool de nutrientes que son Bien. necesarios para la etapa. ¿Sabés que hablaba de arándanos? Y no te puedo dejar de preguntar. Infecciones urinarias Ah, en la mira. menopausia. Sí, ¿no? Perfecto, sí. Son muy frecuentes porque como los estrógenos lo que hacen es proteger la mucosa, hacerla más esponjosa. Este estrógeno que va a bajar, Que recordamos. al va a bajar, la mucosa va a quedar finita y el área donde nosotros orinamos, que está justo por arriba de la entrada vaginal, está más delgada, más débil y genera mayor riesgo de tener infecciones urinarias. Mira. Igual que incontinencia de orina, porque Otro debilita tema, los músculos. otro tema. Te reís al más 50 y estamos Y se en otra escapan situación. orinas. sí. Bueno, primero decir que la orina no se debe escapar, que No. siempre hay que consultarlo, por más que, ay, pero es re común. Bueno, es frecuente, Sí. pero se puede No es- tratar y mejorar al Claro, 100%. no hay que dejarlo pasar. Porque Exactamente. después lo agarras re adelante y por ahí Y hay ya un montón de capaz- cosas que vamos a hacer durante, Exacto. ¿no? Y con el tema de la infección urinaria, estos alimentos favorecen muchísimo a prevenir las infecciones, como también nuestros hábitos. Tenemos Claro. ganas de ir a orinar, no aguantar al máximo. O sea, hay hábitos que a veces nosotros tenemos que desconocemos por completo, que lo dañamos el hacemos, suelo sí. pélvico. No solo los partos, porque le echamos la culpa solo a los No, partos. no es solo No. los partos, porque esta debilidad se presenta en mujeres que no tuvieron parto, Claro. o tuvieron cesárea, o no tuvieron ningún Aguantar embarazo.
Te debilita el piso pélvico. Exacto. Si vas al baño y no terminás de vaciar. También, Okay. pero tampoco hace bien que hagas fuerza para vaciar rápido. Porque también socialmente... Tengo poco tiempo para ir por las dudas. Claro, o voy al baño por las dudas o hago fuerza para orinar más rápido. Porque no tenés tiempo. Exacto, hay que tomarse tiempo para nuestras necesidades fisiológicas y no dañar a largo plazo, en este caso, el suelo pélvico. Así que mirá eso es un tips dato... Re que vos decís, bueno, no, si yo me banco todo el día sin ir al baño, malísimo. Claro, malísimo. Y asimismo, no ir al baño con el celular. Bueno, porque la gente que hace se esconde en el baño. Claro. Porque nadie te deja ver el celular. Exactamente. Y ahí el suelo pélvico ¿no? lo dañamos muchísimo. Porque te quedas mucho tiempo en una posición. Y esa presión hace que se debilite todo. Claro, pensate vos sentada, es verdad, todos tus órganos están Exactamente. Y tema de alimentación, con Ceci también trabajamos un montón en lo que es la constipación, que también muchas mujeres y muchas chicas también en lo que es edad reproductiva tienen alteraciones del tránsito y es por la alimentación que tienen y muchas en la menopausia veces también podemos tener exactamente esto. Y es clave para cuidar el suelo pélvico y tener un tránsito intestinal diario. Sí, clave microbiota en todas las etapas, pero todo el mundo dice microbiota y hay gente que no tiene ni idea de lo que es la microbiota. Microbiota intestinal. No, sí, son, o sea, es como ese lugarcito en donde conviven muchos microorganismos de todo tipo, virus, bacterias, parásitos, buenas, malas. A ver, la más extensa es en el intestino, pero tenemos microbiota a nivel oral, a nivel respiratorio, a nivel piel, a nivel urogenital. En todo nuestro cuerpo. En todo nuestro cuerpo, tal cual. Entonces, si el intestino no está bien, hay ciertas cosas que no va a poder eliminar, no va a poder absorber de manera correcta bueno, lo y del demás. SIBO que ahora está tan en auge. Claro. Y yo digo, bueno, es una moda, pero usémosla para que la gente haga la consulta en principio. Por eso. No todo el mundo tiene SIBO. No todo el mundo tiene SIBO y además de otras cosas. Otra cosa que vemos mucho son cándidas recurrentes. ¿Qué son las cándidas? La cándida, o sea, es un hongo que se aloja más que nada a nivel intestinal, pero que se manifiesta mucho a nivel urogenital. Sí. En esta microbiota. Que vos debes ver un montón. Exacto. Lo vemos un montón. Hacemos un trabajo muy duro con Ceci. Porque la alimentación está 100% asociada a la cándida. Sí. Totalmente, 100%. Porque además no deja de ser para prevenir y para curar. Para curar, porque a veces son recurrentes de que hasta te quita calidad de vida. ¿Cuáles son los síntomas de la cándida vaginal? Picazón y flujo, que el flujo es blanco y grumoso. Te das cuenta, no es un flujo natural, te das cuenta. Te das cuenta porque es más también. No tiene olor la cándida. Si se combina con bacterias, sí. Pero el principal síntoma es la picazón, y el que flujo genera ardor pastoso. y el flujo grumoso. Bien. Y eso es un trabajo bastante difícil porque cuando es recurrente, se repite, los tratamientos médicos no son suficientes. Como que hay una resistencia, lo que decimos la resistencia. No solo la resistencia, sino si yo no modifico ciertos hábitos que están dañando este microbiota. Terminás el tratamiento y te va a volver. Y va a volver. Entonces, y también otro de los factores que lo desencadena es el estrés. Entonces, alimentación, estrés, sedentarismo. No, chicos, es un combo explosivo. Claro. Es muy difícil de manejar porque a veces nuestros hábitos, no sé, me estresa el trabajo, no puedo decir voy a renunciar porque tengo cándida recurrente, pero sí herramientas. De terapia para manejar el estrés, alimentación para incorporar hábitos que mejoren la microbiota y bueno, el control y te debe pasar que cuando te llegan en el caso de decir, no, yo no tengo nada, no me pasa nada, y tu vida laboral y tu vida familiar y empezás y decís, ¿y cómo comes? No, yo como bien, no pasa nada, y de repente, o sea, la cándida se alimenta mucho de azúcares, por ejemplo, pero no solamente un azúcar blanca común, capaz que se comen un panificado a la mañana, al mediodía una tarta, que no está mal, es saludable. Está bien, pero si a la tarde cándida, un yogur con granola y fruta, y a la noche una pizza porque hubo una juntada. Listo, en las 4 comidas ¿le metiste? Hubo un componente de azúcar importante. Claro, viste que en los salados la gente no detecta que a veces también hay azúcar, no es que no está. Claro, se convierte en azúcar. Y le metiste edulcorante al mate, y en el café le metiste todo. Entonces vos cuando contás lo que consumiste es un montón. Claro, por eso se necesita mucha y la cándida se alimenta esencialmente de azúcar. Sí. A veces, dependiendo en situaciones como muy agudas, hasta la fruta a veces hacemos restricción, porque es un montón. Es un periota que podés sanar, ¿no?
Tal cual. La buena noticia es que con buenos hábitos y con una cosa más abarcativa la podés revertir. Sí. No es una condena. Igual vivir No. con cándida vaginal es re feo, debe Sí. ser Ay, una sí. cosa espantosa porque es incómoda. Sí, sí. Para la vida, te quita inhabilita. calidad de vida. Exacto. 100%. Calidad de vida, o sea, en la diaria, en las relaciones sexuales. Hasta en el cambio de ropa. porque Exacto. Claro, sí. No pueden usar Exacto. jean. O sea, Es muy, muy incómodo porque Sí. después también genera lesiones crónicas en la vulva. Pero bueno, yo creo que también es fundamental educar, por ejemplo, si vamos al supermercado, qué tipo de alimentos elegir. Fundamental. Que lo diga una ginecóloga es un montón. Yo estoy Es un feliz, montón, Meli, pero sí, porque es a mí como... a veces me pone mal ver los changuitos. Yo sé que muchas vas en el veces... súper, no me imagino, te No, imagino. ¿qué vas y a es comer, difícil porque querido? hoy a nivel Económico, actualmente sí. es muy difícil seleccionar los alimentos, pero podemos tener herramientas básicas para decir esto no. Bueno, ahí está asociado a veces comer bien con lo económico. Y la verdad es que a veces si tenés una X cantidad de dinero, en vez de comprarte a lo mejor cosas con azúcar, te compras alguna legumbre. O hacerte lo haces vos, como hizo fabricado. Ceci, por ejemplo, Es más barato el pan. también. Es más Exactamente. económico. Claro, es más Cocinarte económico. vos y tenés mucho menos ultraprocesado. Entonces, Sí, no es sí. dinero, es hábito a veces Y también. aparte, Y el aprender, tiempo. porque a veces Total. si uno no sabe, mismo las galletitas, los paquetes, ninguna es buena, por más Todo que lo que esté digan, empaquetado, o sea, A ver, uno va a caer a veces sin darse cuenta en Bueno. un procesado, pero Sí. que que sea sea una eventual. excepción, que sea una excepción, Claro, no la que regla. sea eventual. Que a los cuando chicos es- les mandes en la vianda del colegio todos los días paquete de galletitas, chocolatada envasada, y todo eso. O sea, si vos lo haces un día, ponele, pero no está bueno que todos los días incorporemos eso. A los adultos lo mismo. sí, sí. Y los hábitos se incorporan de a poco también. Sin dudas. A mis nenes, ellos querían jugo y de a poquito les fui dando agua, por ejemplo, para el cole, y ahora ya saben que es agua. Agua. Y digo, lo mismo para nosotros los Si le hubiese adultos. puesto a lo mejor gaseosa todos los días para que se lleven, ese hábito no. O si tenés en la heladera al alcance cosas. Exacto, pero de a poquito, Claro. estas rutinas, por ejemplo, de desayuno, pueden empezar el fin de semana que tienen tiempo y después automáticamente Lo vas a desear. se lo pueden dejar preparado para la semana. Las Si no viandas podés huevo del revuelto, te haces trabajo. huevo duro a la noche, entonces ya te lo dejás Claro. para llevártelo. La Exactamente. alimentación al mediodía, las mujeres que trabajan, que también es Uf. difícil. Bueno, no, me Re. compro una empanada, y en realidad se pueden llevar su propio Vianda. almuerzo y, o sea, que sea saludable y lo que su cuerpo necesite. Totalmente. Ahí te estaba viendo una opción de almuerzo. Fíjate que con Sí. esto, en otro momento de mi vida, yo hubiese pensado seguramente, dice, ¿cuántas calorías tiene? Pero más que cuántas calorías, ¿cuánto O sea, nutriente tiene? ¿cuánto este nutriente plato? tiene? Porque, por ejemplo, todo lo que es lo que hablábamos antes, ¿no? Sí. Proteínas en todas las comidas. Siempre. Fibra en todas las comidas y grasas de calidad en todas las comidas. Acá Pero tenemos 4 modelos. 4 modelos, 2 opciones de Desayuno. primeras ingestas o meriendas incluso. Yogur Acá hay griego. un yogur griego le pusimos un poquito de arándanos, semillas de zapallo que también tienen mucho magnesio y demás, frutos secos como le decía, de grasa de calidad. Ok. Le podemos poner canela, le podemos poner coco rallado, Sí. Si no cacao le pongo amargo. endulzante, ¿le puedo poner algo? Fruta. Fruta ya te lo endulza. Fruta porque ya ¿Para ahí qué con agregarle? el- ¿Mermelada? No. Es como la fruta, sería la fruta. claro, Si la hace una fruta. mermelada natural, Claro. por sería ejemplo. eso. A ver, no está mal si vos de vez en cuando decís, bueno, Claro. listo, Miel ya de te mata. acuerdo al momento. Miel no. Es como Sirope, viste que ahora está de moda el sirope, es lo mismo. Claro, es lo mismo. Es 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 lo azúcar mismo. el sirope. Sí, sí, es súper dulce. Súper Súper dulce, dulce. sí. Pero si vos no lo consumís nunca, bueno, es como decir, me No doy es un ahí hábito, como no un tener touch. hábito. Que sea eventual. Almuerzo, me llevo la vianda como decía Meli recién. Me llevo la vianda. A ver, acá está como muy hermoso presentadito, porque yo Sí. puedo cortar todo esto chiquitito, Claro. me corto los tomatitos, me hago todo y no hace Y falta ya que lo esté llevo. con un cuchillo y tenedor y me Me lo llevo el lleve tupper en con un todo tupper y listo. ya. Tal Fácil. cual. Fácil. Acá, por ejemplo, pescados, que la gente tiene muy Nos poco consumo de recuesta, pescado. en Argentina nos cuesta un montón. Un montón. consumir pescado. Y el omega 3 es como muy importante en esta etapa también de perimenopausia y menopausia porque es esta cuestión de antiinflamatorio, El omega. protector cardiovascular, o sea, ayuda a la concentración. Claro, todo lo que dijimos que nuestras hormonas van a empezar a descender, empiezo a compensarlo dárselo con el alimento. con algo. Ahí vuelvo esto sería con los alimentos. ¿Qué pasa con voy y me compro un suplemento de omega 3?
¿Funciona? Es que en realidad lo ideal, primero hay que ver qué suplementos. Bien. Hay suplementos que las dosis que indican no son el No. requerimiento que necesita el cuerpo y termina siendo... Contraproducente, lo que dijimos antes, me pongo estrógeno, capaz que la cantidad de estrógeno que me dispara no es lo que necesito. No, o quizás no nos hace nada. Claro. Hay multivitamínicos que es como la dosis son tan mínimas que quizás no es el requerimiento necesario. 100%. Bueno, Exacto. siempre digo que sea mejor venta el libre no significa que alimento. sea inocuo. No. O sea, Exactamente. primero, venta libre no significa que no te haga nada. Te Ya, puede hacer cosas que no necesitamos. Exacto. Totalmente. O y no hacer además- nada. O no hacer O no hacer nada. nada. Y creo que estoy haciendo un montón y O más vale- además, Literal. de repente, no sé, no tengo buenos hábitos de alimentación y estilo de vida y me Y voy a tomar un suplemento. omega 3. Es Claro. buenísimo, no, O no. como, no sé, el magnesio para dormir, pero estoy con la pantalla hasta las 3 de la mañana, no tiene ningún sentido, se te No. muere de risa en la cara el El magnesio. magnesio no hace nada, chicos. Claro. Nada. Entonces es como que bueno. Nada es mágico. Nada es mágico. Lo No. importante es cuáles son, o sea, qué es lo que va a estar a mi alcance para que yo pueda empezar a sentirme cambiar. mejor, tal cual. Sí. Me quedo con esto de que la menopausia, que el diagnóstico, que la atención y que la construir también, yo creo, un vínculo de confianza con ese profesional. Es una etapa en la que no podemos seguir teniendo el médico que me atendió toda la vida porque era de mi mamá, de mi papá, de mi abuela. Tal No, cual. creo que es una etapa re linda para poder decir, che, pará, el Sí. ginecólogo o la ginecóloga va a ser alguien que me va a acompañar en esta segunda etapa, si queremos, de la vida, todo el tiempo. Sí. Y la Nutri no es que vengo y descendo de peso, no, es alguien que voy a consultar habitualmente, con quien tengo que construir ese vínculo, en el que tengo que confiar. Exacto. Y Es esto fundamental. que validen los síntomas, porque a veces sucede, eso es normal, No. quizás se está exagerando. Yo tengo un síntoma y ese vínculo con los profesionales logran que podamos ir trabajando para Sí. que tengamos una buena calidad de vida. Me gusta que lo digas vos, porque uno tiene el prejuicio de cómo le voy a contar. Esta cosa de vergüenza, de miedo, de juicio de valor propio. Sí. Porque después vos vas y te dice, che, me pica la vagina, así que. Y fíjate que hay un diagnóstico detrás de ese Claro, síntoma. sí, Y sí, que la sí. vergüenza impide que vos tengas un diagnóstico y una solución y que tu calidad de vida, en definitiva, cambie. No, y el hecho de hablar así abiertamente habilita a que hagamos Claro. las consultas. Vergüenza no hay que tener. No. Cada especialidad acompaña ciertos síntomas que aunque parezcan Mínimos, pudorosos tontos, para ciertas personas, es algo habitual para nosotros y estamos para resolverlo. Claro, bueno, el tema de lo que decíamos antes, la sexualidad. No sé, lo que te pase. Si te duele, no está bien. Exactamente. Y está bien que lo digamos. Si te O duele, esto ahí. de no ir de cuerpo, ¿no? Claro, que te dicen no voy al claro, cuerpo no y tenés voy. que contárselo a la Nutri. Claro. Que O a tenemos veces que yo lo buscar. pregunto y se me quedan mirando como diciendo, o qué tiene que ver, o ay no, me da vergüenza decir que voy cada No. 3, 4 días. Y eso es una señal. Re. Si Y está aparte, con inflamación, Es si clave. Es clave. Exacto. Es información, Es información, súper pero valiosa. súper valiosa. Entonces, si Sí. no se pregunta, como paciente mencionarlo, que todo Sí. nos aporta datos. Totalmente. Más vale que el profesional te diga, bueno, deja, ya con toda esta información me alcanza, pero que no olvidar esto, la construcción de ese vínculo con ese profesional que te va a acompañar no solo cuando hay un diagnóstico. Es un vínculo que Sí. tiene que perdurar y ojalá nunca tengas una patología, ¿no? Pero, Claro. o sea, a Hay que nivel laburarlo. ginecológico, atravesamos tantas etapas, es toda la vida. pubertad, la adolescencia, la edad reproductiva, el climaterio, 100%. que todo el tiempo estamos aprendiendo. Y te cuesta un montón. Te digo a mí, yo tengo a mi ginecólogo de toda la vida que es obstetra y demás, y él ya está retirándose y es como, No voy a te soltar, vayas. no te vayas, ¿qué voy a hacer sin vos? Porque uno genera esa pertenencia. Y es una redecisión esa, ¿no? sí. Del equipo. Que no solo el ginecólogo, es tipo mi equipo, mi profesional de la salud mental, que no voy solamente cuando tengo una crisis. Digo, uno necesita un ámbito de autopercepción, de autoconocimiento. El psicólogo también está asociado mucho a voy cuando estoy en un quilombo, en un Claro, problema. no. La Y que- Nutri cuando tengo que descender. Es como, fíjense cómo culturalmente estamos siempre asociando al profesional con una enfermedad, no con la Exacto. prevención. Por eso. Por eso digo, es como que en algún momento de tu vida vas a tener que cambiar alguna Sí. situación, pero de acuerdo en el momento que estés. Entonces, ¿qué mejor hacer alguna, aunque sea consulta de asesoramiento? 100%. Una consulta de asesoramiento. Es parte del cambio de hábitos, ¿no? Claro. Totalmente, tal cual. yo creo que es eso. En definitiva, porque ya estamos en tiempo de descuento, creo que la perimenopausia, la menopausia, el climaterio son grandes momentos de la vida que se pueden transformar en una oportunidad
nuevamente, Exacto. de conocernos, de cambiar y de tomar otras decisiones probablemente, ¿no? Exactamente, son etapas vitales que nos hacen aprender situaciones y momentos nuevos de nuestra vida y van cambiando ciertos aspectos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y eso hay que saber acompañarlos y el objetivo final es el disfrute. Así que yo creo que eso es lo más Completamente de importante. acuerdo. Eso. Y no verlo como un estado patológico. Claro, no es un bajón, chicos. No Es un una bajón. etapa de la vida, así hay que verla. 100% Y poder, de o sea, tener esa elección de poder ver qué es lo que está a mi alcance para yo sentirme de la mejor manera posible y atravesarla con amor, con algo ameno para uno y Es que continuar y fluir. eso es en definitiva el empoderamiento, empoderarnos de nuestra propia existencia, ¿no? Con mucho respeto, con mucho amor, pero con mucha escucha activa, que a lo mejor lo que elijo hoy, mañana no me gusta y lo puedo cambiar. Y creo que como mensaje final me gustaría que entendamos que tenemos que aprender a armar equipo, rodearnos de buenos Exacto. profesionales, que el que a lo mejor le funciona a mi vecina o a mi amiga y no es el profesional que yo elijo para mi estilo de vida o para mi visión. Pero lo más importante es esa búsqueda que no hay que hacerla en una situación de crisis o emergencia, que tenemos que hacerla antes, elegir. Conscientes Claro. y que nos hagan sentir cómodas Exacto, ir y esa consulta cuando nos vamos tenemos que sentirnos Alivianadas, tipo, bien, Exactamente. me siento bien, vine a un lugar qué en el bueno que lo hice. que lo hice, ¿viste? Es Exacto. como, qué bueno que lo hice por mí. esa es Sí. una señal positiva. Sí, y vamos Sí. por eso, apostemos a eso, a preguntar, a sacarnos el miedo, la vergüenza y el juicio de valor, que eso quede en la Exacto. historia, que le pasó a otras generaciones y que somos realmente las que podemos cambiar ese estigma de una vez por todas y no depende de nadie más que nosotras. Gracias, Meli, un placerazo, Ceci, como gracias. siempre, pero vamos a seguir con más testimonios de vida, de eso se trata. En el Club Murat seguimos formando, informándonos y sobre todo divirtiéndonos.